Imagina que estás mirando el cielo nocturno, entre miles de estrellas, y de pronto, algo cruza, algo que no debería estar ahí. No es un avión, no es un satélite, no es basura espacial, es un visitante, un objeto que viajó durante millones de años, desde un sistema solar que nunca conoceremos, y pasó cerca de nosotros, solo una vez, nunca volverá. Su nombre es 3I Atlas, y durante más de 2 años, el telescopio espacial James Webb lo observó en silencio, capturó su luz, midió su composición, y lo que encontró cambió nuestra forma de entender el universo, porque lo que James Webb vio en ese cometa no se parecía a nada registrado antes. Bienvenido a la historia de un viajero interestelar. El 13 de enero de 2025, un astrónomo amateur revisaba datos del sistema de vigilancia Atlas, en Hawái. Era una noche como cualquier otra. Miles de puntos de luz cruzando pantallas. La mayoría, asteroides conocidos, basura espacial, satélites olvidados. Pero uno se movía diferente. No seguía ninguna órbita conocida. Su trayectoria era hiperbólica. Eso significa que no estaba atrapado por la gravedad del Sol. Venía de afuera. Y después de pasar cerca de nosotros, seguiría su camino hacia el vacío infinito. Un visitante, un extraño, un mensajero de otro sistema solar. Los astrónomos lo llamaron 3I Atlas. La I significa interestelar, el tercero de su tipo jamás confirmado. Antes de él, solo habíamos visto 2, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero este era diferente, porque esta vez teníamos tiempo. Esta vez teníamos el James Webb. El telescopio espacial más poderoso jamás construido giró sus espejos dorados hacia ese pequeño punto de luz y comenzó a observar, día tras día, semana tras semana, durante más de 2 años. ¿Qué estaba buscando? No solo un cometa, estaba buscando una historia, la historia química de otro sol, la firma molecular de un mundo que ningún humano verá jamás. Y lo que encontró fue asombroso, porque cada cometa es una cápsula del tiempo. Cuando nuestro sistema solar se formó hace 4.600 millones de años, quedaron restos, hielo, polvo, rocas. Esos restos se convirtieron en cometas, y durante miles de millones de años han orbitado en silencio, preservando la química original del Sol joven. Pero 3I Atlas no se formó aquí, se formó en otro lugar, alrededor de otra estrella, en condiciones que solo podemos imaginar. Y ahora, por primera vez, podíamos analizar su composición molecular. Podíamos ver de qué estaba hecho. Podíamos leer su historia química como si fuera un libro escrito en otro idioma. Los primeros datos llegaron en marzo de 2025. El espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb detectó agua. Eso era esperado. Todos los cometas tienen agua congelada, pero había algo más. Monóxido de carbono en abundancias extrañas. Dióxido de carbono en proporciones que no encajaban con ningún cometa conocido. Metano en cantidades que sugerían temperaturas de formación extremadamente bajas. Y algo más, algo que nadie esperaba. Moléculas orgánicas complejas, compuestos que solo se forman en condiciones muy específicas. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los astrónomos los llaman PACs. Son los ladrillos químicos de la vida tal como la conocemos, pero estos PACs no se parecían a los nuestros. Su estructura era ligeramente diferente, como si hubieran sido cocinados en un horno con una receta distinta. Y eso cambió todo, porque si cada sistema solar tiene su propia química única, entonces cada estrella es una fábrica diferente. Cada nebulosa protoplanetaria es un laboratorio distinto, y la diversidad química del universo es infinitamente mayor de lo que imaginábamos. 3I Atlas no era solo un cometa, era un mensajero químico, un embajador molecular de otro mundo.
algo más profundo, algo que los científicos apenas comenzaban a comprender. La órbita de 3I Atlas sugería que había sido expulsado de su sistema estelar original hace mucho tiempo, tal vez millones de años, tal vez decenas de millones. Había viajado solo por el espacio interestelar, alejándose de su estrella madre, hasta que la gravedad del Sol lo capturó brevemente y lo desvió hacia nuestro campo de visión. Piensa en eso, un objeto del tamaño de una montaña pequeña, flotando en el vacío absoluto durante eones, sin luz, sin calor, solo el frío del espacio profundo, que está a menos de 270 grados Celsius, y sin embargo, sobrevivió. Su núcleo helado se mantuvo intacto. Sus moléculas orgánicas permanecieron estables, como una botella sellada, lanzada al océano cósmico, esperando ser encontrada. Y nosotros la encontramos. Ahora bien, para entender por qué esto es tan importante, necesitamos hablar de algo fundamental, algo que define todo en el universo, la química. Porque el universo no es solo vacío y luz, es un laboratorio químico infinito. Cada estrella es un reactor nuclear que fusiona átomos. Cada nebulosa es una nube de gas donde nacen moléculas. Cada planeta es un experimento químico en curso. Y cada cometa es una muestra congelada de ese experimento. Cuando una estrella nace, lo hace dentro de una nube de gas y polvo llamada nebulosa. Esta nube está hecha principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más simples, pero también contiene trazas de elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Estos elementos fueron creados en el interior de estrellas anteriores. Cuando esas estrellas murieron, explotaron como supernovas, esparciendo sus átomos por el espacio, y esos átomos se mezclaron con el gas interestelar, formando nuevas nubes que colapsaron bajo su propia gravedad, encendiendo nuevas estrellas. Es un ciclo eterno: muerte y nacimiento, explosión y formación. Cada generación de estrellas enriquece el universo con más elementos pesados. Pero aquí está la clave: no todas las nebulosas tienen la misma composición. No todas las estrellas nacen en el mismo tipo de nube. Y eso significa que cada sistema solar tiene su propia firma química única. Nuestro sistema solar se formó en una región específica de la Vía Láctea, con una concentración específica de elementos pesados, con una temperatura específica, con una densidad específica. Y eso determinó todo: la composición de los planetas, la química de los océanos, la atmósfera de la Tierra, los ingredientes que permitieron la vida. Pero en otro lugar de la galaxia, a cientos o miles de años luz de distancia, otra estrella nació en condiciones diferentes, con más carbono, o más oxígeno, o más hierro. Y los cometas que se formaron allí reflejan esa química diferente. 3I Atlas es un testigo directo de esa diversidad. Y por eso, cada dato que James Webb capturó era valioso. Cada línea espectral, cada pico de absorción, cada molécula identificada. Porque no estábamos solo estudiando un cometa, estábamos estudiando otro sistema solar, uno que nunca podremos visitar. Los meses pasaron, el Webb seguía observando, y los datos seguían llegando. En junio de 2025, el equipo detectó cianuro de hidrógeno, una molécula simple, hecha de carbono, nitrógeno e hidrógeno. Es tóxica para los humanos, pero común en el espacio. Se encuentra en muchos cometas. Pero la cantidad de cianuro de hidrógeno en 3I Atlas era inusual, mucho mayor de lo esperado. Eso sugería que su nebulosa natal era rica en nitrógeno, más rica que la nuestra. Y luego en agosto, algo inesperado. El espectrógrafo detectó una línea débil de emisión. Al principio, nadie sabía qué era. La frecuencia no coincidía con ninguna molécula conocida. Los científicos revisaron los datos una y otra vez. Corrieron simulaciones.
compararon con bases de datos y finalmente lo identificaron. Era formaldehído deuterado, una versión rara del formaldehído, donde uno de los átomos de hidrógeno ha sido reemplazado por deuterio, un isótopo más pesado del hidrógeno. Esto era importante, muy importante, porque la proporción de deuterio en una molécula revela las condiciones de temperatura en las que se formó, y la cantidad de formaldehído deuterado en 3I Atlas sugería que se había formado en una región extremadamente fría, más fría que cualquier lugar de nuestro sistema solar exterior, tal vez en el borde de su sistema estelar original, tal vez en una nube molecular cercana, tal vez en condiciones que aún no comprendemos. Pero lo que era claro es que 3I Atlas había nacido en un entorno químico único, y eso nos llevaba a una pregunta más profunda. ¿Cuántos de estos viajeros interestelares cruzan nuestro sistema solar sin que los detectemos? ¿Cuántas muestras químicas de otros mundos pasan cerca de nosotros, invisibles, cada año? Los cálculos sugieren que podría haber miles, tal vez decenas de miles, la mayoría demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados, pero están ahí, cruzando el espacio entre las estrellas, llevando consigo la química de mundos lejanos, y cada uno es una oportunidad perdida, una historia no contada, un mensaje que nunca leeremos. Por eso, 3I Atlas era tan valioso, porque esta vez pudimos leer el mensaje. El web continuó observando hasta noviembre de 2026, más de 2 años de datos continuos, una campaña de observación sin precedentes. Ningún cometa interestelar había sido estudiado con tanto detalle, y los resultados fueron publicados en una serie de artículos científicos. Más de 300 páginas de análisis, espectros, modelos, comparaciones. Pero más allá de los números, había algo más profundo. Había una historia. La historia de un objeto que nació cerca de otra estrella, que fue expulsado de su hogar, que viajó solo por el vacío durante millones de años y que, por un breve momento, pasó cerca de nosotros, y nosotros estábamos ahí para verlo. Ahora bien, hablemos de algo que tal vez no habías considerado: la rareza de este encuentro. El espacio interestelar es vasto, incomprensiblemente vasto. La distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana, Próxima Centauri, es de 4,2 años luz. Eso equivale a 40 billones de kilómetros, 40 millones de millones. Si el Sol fuera del tamaño de una naranja, Próxima Centauri estaría a 3.000 kilómetros de distancia. Imagina eso. 2 naranjas separadas por la distancia entre Madrid y Moscú, y entre ellas, nada, solo vacío. Ahora imagina lanzar una piedra desde una de esas naranjas, una piedra pequeña, del tamaño de un grano de arroz, y esperar que, millones de años después, esa piedra pase cerca de la otra naranja. Las probabilidades son absurdas, casi imposibles, y sin embargo sucede, porque hay muchas estrellas, 200.000 millones en nuestra galaxia, y cada una puede tener cometas, miles de millones de cometas, y algunos de esos cometas son expulsados por encuentros gravitacionales, por el paso de otras estrellas, por la influencia de planetas gigantes, y vagan por el espacio interestelar, solos, durante millones de años, y de vez en cuando uno de ellos pasa cerca de otra estrella, cerca de otro sistema solar. Y si hay alguien mirando, si hay instrumentos apuntando en la dirección correcta, si el momento es el adecuado, lo detectamos y nos damos cuenta de que no estamos solos, no en el sentido de vida extraterrestre, sino en el sentido más profundo, en el sentido de que el universo es un lugar conectado, donde los objetos viajan entre las estrellas, donde la materia se intercambia, donde la química se mezcla, y tal vez, solo tal vez,
Eso significa algo, porque cada cometa interestelar lleva consigo no solo moléculas, lleva información, información sobre otro sistema solar, sobre otra estrella, sobre otro rincón del universo. Y si podemos leer esa información, si podemos decodificar esos mensajes químicos, entonces podemos empezar a mapear la diversidad química de la galaxia. Podemos empezar a entender cómo varían las condiciones de formación estelar de un lugar a otro, cómo diferentes entornos producen diferentes compuestos, cómo la vida misma podría surgir de formas distintas en lugares distintos, porque la vida, al menos como la conocemos, depende de la química, de moléculas específicas, de compuestos orgánicos, de condiciones que permitan la complejidad. Y si la química varía de un sistema solar a otro, entonces la vida también podría variar. Podría basarse en moléculas diferentes, en solventes diferentes, en procesos diferentes. Y los cometas interestelares son la clave para entender esa diversidad. Ahora, permíteme llevarte a un momento específico, un momento que los científicos recuerdan con claridad. Era marzo de 2026, un año después del descubrimiento inicial. El equipo del Webb estaba revisando los datos más recientes y notaron algo extraño. Una línea de emisión débil, muy débil, casi imperceptible, en una región del espectro que normalmente está vacía. Al principio, pensaron que era ruido, un error instrumental, una contaminación de luz zodiacal. Pero la línea persistía. Aparecía en múltiples observaciones. Era real. Corrieron modelos, buscaron en bases de datos, consultaron con químicos y finalmente encontraron una coincidencia. Era glicina, el aminoácido más simple, uno de los bloques fundamentales de las proteínas. Por supuesto, la detección no era concluyente. La señal era débil. Podría haber otras explicaciones, pero la posibilidad estaba ahí. Y si era glicina, si realmente había un aminoácido en 3' Atlas, entonces significaba algo profundo. Significaba que los ingredientes de la vida no son exclusivos de la Tierra. No son el resultado de un accidente cósmico único. Son comunes. Están dispersos por la galaxia. Viajan entre las estrellas. Se acumulan en cometas. Se entregan a planetas. Y tal vez, solo tal vez, la vida no es rara. Tal vez es inevitable, dado suficiente tiempo, dadas las condiciones adecuadas, dada la química correcta. Tal vez el universo está diseñado para crear vida, no de forma consciente, no con un propósito, sino simplemente porque las leyes de la física y la química favorecen la complejidad, favorecen la organización, favorecen la emergencia de sistemas autorreplicantes. Y los cometas interestelares son parte de ese proceso. Son vectores de complejidad, mensajeros de moléculas, sembradores de posibilidades. Por supuesto, esto es especulación. La detección de glicina en 3' Atlas aún no ha sido confirmada de forma definitiva. Se necesitan más observaciones, más datos, más análisis, pero la semilla de la idea está plantada. Y los científicos siguen buscando, porque ahora sabemos que es posible. Sabemos que podemos detectar moléculas orgánicas complejas en cometas interestelares. Sabemos que el Webb tiene la sensibilidad necesaria. Y sabemos que habrá más visitantes, más oportunidades, más mensajes que leer. Ahora bien, mientras el Webb observaba a 3' Atlas, otros telescopios también lo seguían. Observatorios terrestres, telescopios espaciales, redes de radioastronomía. Cada uno aportaba una pieza del rompecabezas. El Webb veía en infrarrojo, capturando la firma térmica del cometa y sus moléculas. Los telescopios ópticos terrestres medían su reflectividad y su color. Los radiotelescopios buscaban emisiones de moléculas en frecuencias específicas. Y juntos construyeron una imagen completa. 3' Atlas
Era un objeto pequeño. Su núcleo medía aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, más pequeño que muchos cometas de nuestro sistema solar, pero no inusualmente pequeño. Su superficie era oscura, reflejaba solo el 4% de la luz que recibía. Eso significaba que estaba cubierta de material orgánico complejo, compuestos de carbono que se habían oscurecido con el tiempo, bombardeados por rayos cósmicos durante millones de años, y conforme se acercaba al Sol, comenzó a sublimarse. El hielo de su núcleo se evaporaba, liberando gas y polvo, formando una coma, una atmósfera temporal, y una cola tenue, apenas visible, que se extendía detrás de él como un rastro fantasmal. Los astrónomos midieron la tasa de sublimación. Calcularon que estaba perdiendo aproximadamente 100 kilogramos de material por segundo. Una cantidad pequeña para un objeto de su tamaño, pero suficiente para crear una firma detectable. Y en ese gas sublimado encontraron las moléculas, el agua, el monóxido de carbono, el metano, los hidrocarburos, todas las piezas químicas que el Webb había detectado. Pero había algo más, algo que los modelos no predecían. La actividad del cometa no era constante. Tenía estallidos, momentos en los que la sublimación aumentaba repentinamente y luego disminuía, como si algo en su interior estuviera liberando presión de forma intermitente. Tal vez bolsas de gas atrapado, tal vez cavidades que colapsaban, tal vez procesos químicos exotérmicos desencadenados por el calentamiento solar. No lo sabemos con certeza, pero lo que es claro es que 3I Atlas era un objeto dinámico. No era solo un bloque de hielo inerte, era un sistema activo, respondiendo al entorno, cambiando con el tiempo. Y eso nos recuerda algo importante. Los cometas no son fósiles muertos, son objetos vivos en cierto sentido. Evolucionan, se transforman, interactúan con su entorno, y cada uno tiene su propia personalidad, su propio comportamiento, su propia historia. Conforme pasaban los meses, 3I Atlas se alejaba del Sol. Su actividad disminuía, su brillo se desvanecía, se volvía más y más difícil de observar. El Webb lo siguió todo lo que pudo, pero eventualmente el cometa se volvió demasiado débil, demasiado lejano, y las observaciones cesaron. En diciembre de 2026, 3I Atlas cruzó la órbita de Neptuno, dirigiéndose hacia el espacio interestelar. En unos años, estará más allá de la nube de Oort, más allá de la influencia gravitacional del Sol, y continuará su viaje, solo, en la oscuridad, durante millones de años más. Tal vez, en algún momento distante del futuro, pasará cerca de otra estrella, y tal vez, si hay alguien ahí mirando, lo detectarán, y se preguntarán de dónde vino, y qué secretos lleva consigo, y tal vez, en ese momento, pensarán en nosotros, en la civilización que una vez lo observó, que midió su química, que intentó leer su mensaje, o tal vez no. Tal vez simplemente verán un punto de luz cruzando su cielo, y seguirán con sus vidas, sin saber que ese punto de luz pasó una vez por nuestro sistema solar, y que nosotros, en este momento de nuestra historia, estábamos aquí para verlo. Ahora bien, hay algo que quiero que consideres, algo profundo sobre el significado de todo esto. Vivimos en un universo donde los objetos viajan entre las estrellas, donde la materia se intercambia, donde los límites entre los sistemas solares no son absolutos, y eso tiene implicaciones, porque si los cometas pueden viajar entre las estrellas, entonces también pueden llevar consigo microorganismos, bacterias, esporas, formas de vida simples capaces de sobrevivir en el vacío del espacio. Esta idea se llama panspermia, y aunque es controvertida, no es imposible. Sabemos que algunos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones extremas,
en el vacío, en el frío, en la radiación. Se han encontrado bacterias en la estratosfera terrestre, en las capas superiores de la atmósfera, resistiendo condiciones que destruirían la mayoría de las formas de vida. Y sabemos que algunos cometas podrían tener regiones protegidas, bajo la superficie, donde el hielo actúa como escudo, donde las moléculas orgánicas podrían preservarse, donde tal vez la vida podría hibernar. Y si un cometa interestelar impactara un planeta con las condiciones adecuadas, con agua líquida, con atmósfera, con fuentes de energía, tal vez esos microorganismos podrían despertar, podrían reproducirse, podrían evolucionar, y tal vez, solo tal vez, la vida en la Tierra no comenzó aquí. Tal vez fue sembrada por un cometa, por un visitante interestelar, por un mensajero de otro mundo. Es una idea hermosa y escalofriante al mismo tiempo. Hermosa porque sugiere que estamos conectados con el cosmos de formas que apenas comenzamos a entender. Escalofriante porque significa que nuestros orígenes podrían estar más allá de nuestro alcance, en un sistema solar que nunca conoceremos. Por supuesto, esto es especulación. No hay evidencia directa de panspermia. No hemos encontrado vida en ningún cometa. No hemos detectado microorganismos en el espacio interestelar. Pero la posibilidad está ahí, y cada cometa interestelar que estudiamos nos acerca un paso más a responder esa pregunta. ¿Es la vida un fenómeno local o es un fenómeno cósmico? 3I Atlas. No puede responder esa pregunta por sí solo, pero es parte de la respuesta. Es una pieza del rompecabezas. Y conforme estudiemos más visitantes interestelares, conforme mejoremos nuestros instrumentos, conforme aprendamos a leer mejor los mensajes químicos que llegan de otros mundos, nos acercaremos cada vez más a la verdad. Ahora, permíteme contarte algo personal, algo que siento cada vez que pienso en 3I Atlas. Es una sensación de asombro, pero también de soledad, porque este objeto viajó durante millones de años por la oscuridad absoluta, sin luz, sin calor, sin compañía, solo el vacío infinito del espacio interestelar, y luego, por un breve momento, brilló, pasó cerca del Sol, se calentó, se activó, y nosotros estábamos ahí para verlo, y ahora se ha ido, de vuelta a la oscuridad, para siempre. Y hay algo profundamente conmovedor en eso, algo que nos recuerda nuestra propia mortalidad, nuestra propia fugacidad, porque nosotros también somos viajeros, nosotros también cruzamos el cosmos en un pequeño planeta azul, y nuestra ventana de tiempo es limitada. Nuestra oportunidad de observar, de aprender, de comprender, es breve. Y cuando desaparezcamos, cuando nuestra civilización se haya ido, el universo seguirá. Los cometas seguirán viajando entre las estrellas. Los mensajes químicos seguirán cruzando el vacío, pero no habrá nadie para leerlos, a menos que haya otros, otras civilizaciones, otras mentes curiosas mirando el cielo, preguntándose, buscando, y tal vez, en algún lugar en este momento, alguien está observando un cometa interestelar y se está preguntando las mismas preguntas y sintiendo la misma sensación de asombro y soledad. Y tal vez, de alguna forma, estamos conectados a través del espacio, a través del tiempo, a través de nuestra curiosidad compartida, porque eso es lo que nos hace humanos, no nuestra tecnología, no nuestros instrumentos, sino nuestra necesidad de entender, nuestra necesidad de buscar significado en el cosmos. Y cada vez que observamos un cometa interestelar, cada vez que decodificamos su química, cada vez que leemos su mensaje, estamos cumpliendo esa necesidad, estamos respondiendo a ese llamado, y eso, en sí mismo, es hermoso. Ahora bien, los datos de 3I Atlas siguen siendo analizados. Los científicos continúan publicando artículos, nuevas moléculas
están siendo identificadas, nuevos modelos están siendo desarrollados y cada descubrimiento revela algo nuevo, algo inesperado. Por ejemplo, recientemente se descubrió que la proporción de isótopos de carbono en 3i Atlas es ligeramente diferente a la de nuestro sistema solar. Esto sugiere que su estrella madre tenía una metalicidad diferente, una composición química distinta, y eso nos dice algo sobre la región de la galaxia donde se formó, tal vez más cerca del centro galáctico, donde hay más estrellas viejas, más supernovas, más elementos pesados, o tal vez más lejos, en Minenusanu. Regiones más prístinas, donde el gas interestelar es más puro. No lo sabemos con certeza, pero cada pista nos acerca a la respuesta. Y hay algo fascinante en ese proceso, en ese juego de detective cósmico, en ese intento de reconstruir la historia de un objeto a partir de sus moléculas. Es como leer un libro donde faltan páginas, donde solo tienes fragmentos. Pero si eres cuidadoso, si prestas atención a cada detalle, puedes empezar a llenar los vacíos. Puedes empezar a ver la imagen completa. Y eso es lo que los científicos hacen, con paciencia, con rigor, con creatividad. Y eventualmente, después de años de trabajo, después de miles de horas de análisis, tienen una historia. Incompleta, tal vez, incierta, sin duda. Pero una historia al fin y al cabo, la historia de 3i Atlas. Y esa historia es ahora parte de nuestra historia, parte del conocimiento humano, parte de nuestro entendimiento del cosmos. Y eso es algo valioso, algo que vale la pena celebrar. Porque el conocimiento no es solo datos, no es solo números y gráficos, es significado, es conexión, es la forma en que nos relacionamos con el universo. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que ampliamos nuestro entendimiento, nos volvemos un poco más grandes, un poco más conectados, un poco más conscientes de nuestro lugar en el cosmos. Y eso, en última instancia, es lo que 3i Atlas nos enseña. No solo sobre cometas, no solo sobre química, sino sobre nosotros mismos. Porque somos la especie que mira hacia arriba, la especie que construye telescopios, la especie que persigue puntos de luz a través del vacío, la especie que se niega a aceptar la ignorancia. Y eso es hermoso. Ahora, hay una pregunta que tal vez te estés haciendo, una pregunta que yo también me hago a menudo. ¿Importa realmente todo esto? ¿Importa que un cometa interestelar haya pasado cerca de nosotros? ¿Importa que hayamos medido su química? ¿Importa que hayamos leído su mensaje? Desde cierta perspectiva, la respuesta es no. No cambia nada práctico en nuestras vidas. No cura enfermedades. No alimenta a los hambrientos. No resuelve conflictos. Es solo conocimiento, solo curiosidad, solo una historia sobre un objeto lejano que nunca tocaremos. Pero desde otra perspectiva, la respuesta es sí. Importa profundamente, porque el conocimiento no es solo útil, es valioso en sí mismo, es parte de lo que nos hace humanos, es parte de nuestra herencia, parte de nuestro legado. Y cuando miramos un cometa interestelar, cuando estudiamos su química, cuando intentamos entender su historia, estamos participando en algo más grande que nosotros mismos. Estamos participando en el proyecto humano de entender el universo. Y ese proyecto ha durado milenios, desde los primeros humanos que miraron el cielo y se preguntaron qué eran esas luces, hasta los astrónomos modernos que apuntan telescopios espaciales a puntos de luz distantes. Es un proyecto continuo, inacabado, tal vez interminable. Pero cada generación aporta su parte. Cada descubrimiento añade una pieza al rompecabezas, y 3i Atlas es nuestra contribución, es nuestra pieza, es nuestro legado para las generaciones futuras. Y tal vez, dentro de 100 años, dentro de 1000 años,
Alguien leerá sobre 3i Atlas y se preguntará qué se sintió al observarlo, qué se sintió al ser parte de ese descubrimiento. Y espero que sientan lo mismo que yo siento ahora: asombro, curiosidad, conexión, porque eso es lo que el cosmos nos ofrece. No respuestas fáciles, no certezas, sino preguntas, misterios, posibilidades y la invitación a explorar. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta historia, quiero compartir contigo una reflexión más profunda. 3i Atlas ya no está aquí, se ha ido. Está viajando de vuelta al espacio interestelar, a la oscuridad, al frío, y nunca volverá. Su órbita es hiperbólica, no está atrapado por la gravedad del Sol, no tiene razón para regresar. Y hay algo melancólico en eso, algo que nos recuerda la naturaleza transitoria de todo. Pero también hay algo esperanzador, porque si 3i Atlas pudo llegar hasta nosotros, si pudo cruzar el abismo interestelar y aparecer en nuestro cielo, entonces hay esperanza de que otros lo hagan también. Hay esperanza de que sigamos recibiendo mensajes, sigan llegando visitantes, sigamos aprendiendo sobre la diversidad del cosmos, y hay esperanza de que algún día seamos nosotros quienes enviemos mensajes, nosotros quienes nos convirtamos en los viajeros interestelares, porque la humanidad no permanecerá para siempre en la Tierra. Algún día, si sobrevivimos lo suficiente, saldremos, colonizaremos otros planetas, viajaremos a otras estrellas y tal vez, en algún momento distante del futuro, una de nuestras naves pasará cerca de un sistema solar lejano y los habitantes de ese sistema, si los hay, la detectarán y se preguntarán de dónde vino y qué mensaje lleva, y tal vez lean nuestro mensaje, nuestra química, nuestra historia, y tal vez, de alguna forma, nos recuerden, como nosotros recordamos a 3i Atlas, porque esa es la naturaleza del cosmos. Está lleno de historias, lleno de mensajes, lleno de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio, y nosotros, con nuestros telescopios y nuestra curiosidad, somos los lectores de esas historias, los decodificadores de esos mensajes, los buscadores de esas conexiones. Y eso es algo extraordinario. Ahora bien, hay un último aspecto de 3i Atlas que quiero mencionar. Algo que tal vez no es obvio, pero que es profundamente importante. Este cometa nos enseñó humildad, porque antes de su llegada pensábamos que entendíamos los cometas. Pensábamos que sabíamos cómo se formaban, de qué estaban hechos, cómo se comportaban. Y luego llegó 3i Atlas y nos demostró que estábamos equivocados, o al menos que nuestro entendimiento era incompleto, porque su química era diferente, su comportamiento era diferente, su historia era diferente. Y eso nos recuerda que el universo es más grande, más complejo, más diverso de lo que podemos imaginar, y que siempre hay más que aprender, siempre hay más que descubrir, siempre hay más que entender. Y eso es bueno, porque significa que la aventura nunca termina, la búsqueda nunca concluye, el asombro nunca se agota. Cada respuesta genera nuevas preguntas, cada descubrimiento abre nuevas puertas, cada cometa interestelar trae nuevos misterios. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan emocionante. No las respuestas, sino las preguntas. No la certeza, sino la curiosidad. No el destino, sino el viaje. Y 3i Atlas fue parte de ese viaje. Una parte importante, una parte memorable. Y ahora, conforme se aleja hacia la oscuridad, nos deja con algo valioso. No solo datos, no solo conocimiento, sino inspiración. La inspiración para seguir mirando hacia arriba, para seguir preguntando, para seguir buscando, porque hay más visitantes en camino, más mensajes esperando ser leídos, más historias esperando ser contadas, y nosotros estaremos aquí, mirando, esperando,
listos para recibir el próximo mensajero cósmico, porque eso es lo que hacemos, eso es quienes somos. Somos la especie curiosa, la especie que busca entender, la especie que se niega a permanecer ignorante. Y mientras exista esa curiosidad, mientras persista esa búsqueda, hay esperanza. Esperanza de que sigamos aprendiendo, esperanza de que sigamos creciendo, esperanza de que algún día entendamos nuestro lugar en el cosmos. Y tal vez, solo tal vez, ese lugar es más significativo de lo que pensamos. Tal vez somos los observadores que el universo necesita, los testigos de su belleza, los decodificadores de sus mensajes. Tal vez, en un cosmos vasto e indiferente, nuestra curiosidad es lo que le da significado. Y si eso es cierto, entonces cada telescopio que construimos, cada cometa que observamos, cada descubrimiento que hacemos, es un acto de rebelión contra el vacío. Es nuestra forma de decir, estamos aquí, importamos, entendemos. Y Tracy Atlas, ese pequeño viajero solitario que cruzó nuestro cielo durante unos meses, es parte de ese acto de rebelión. Es parte de nuestra historia, parte de nuestro legado, parte de nuestra declaración al universo de que no permaneceremos en silencio, de que miraremos, de que aprenderemos, de que recordaremos. Y eso es hermoso. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, piensa en Tracy Atlas. Piensa en ese pequeño punto de luz que pasó cerca de nosotros, que nos trajo un mensaje de otro mundo y que ahora viaja de vuelta a la oscuridad. Piensa en los científicos que dedicaron años a estudiarlo, en los instrumentos que capturaron su luz, en los datos que revelaron su química. Piensa en la historia que nos contó, sobre la diversidad del cosmos, sobre la naturaleza de la materia, sobre nuestro lugar en el universo, y siéntete conectado con ese cometa, con el cosmos, con todas las mentes curiosas que alguna vez miraron hacia arriba y se preguntaron, porque en ese momento de conexión, en ese momento de asombro, eres parte de algo más grande. Eres parte del proyecto humano de entender el universo. Y eso es algo que vale la pena. Algo que siempre valdrá la pena. Ahora bien, antes de cerrar esta historia, quiero dejarte con un pensamiento final. Un pensamiento que he guardado para el final, porque creo que resume todo. Tracy Atlas es una ventana. Una ventana a otro sistema solar, a otra estrella, a otro rincón del universo. Y esa ventana se abrió durante unos meses, y ahora se ha cerrado, para siempre. Pero mientras estuvo abierta, miramos, observamos, aprendimos, y lo que vimos cambió nuestra forma de entender el cosmos. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan poderosa. No solo nos da respuestas, nos da ventanas, ventanas a mundos que nunca podremos visitar, a épocas que nunca podremos experimentar, a fenómenos que nunca podremos tocar. Pero a través de esas ventanas podemos ver, podemos entender, podemos conectar. Y cada vez que se abre una ventana, por breve que sea, somos un poco más sabios, un poco más conscientes, un poco más conectados con el universo. Tracy Atlas abrió una ventana, y nosotros miramos, y lo que vimos fue extraordinario. Vimos un mundo diferente, una química diferente, una historia diferente, y ahora esa historia es parte de nosotros, parte de nuestro conocimiento, parte de nuestro legado, y tal vez, algún día, otra civilización mirará a través de su propia ventana y verá algo que les cambie, algo que les inspire, algo que les conecte con el cosmos, y tal vez, en ese momento, pensarán en nosotros, en la civilización que una vez miró a través de una ventana llamada Tracy Atlas, y que aprendió, y que recordó, o tal vez no, tal vez simplemente verán, y aprenderán, y seguirán adelante, y eso también está bien, porque el cosmos no se trata de nosotros, se trata de todo, de todas las historias,
de todas las ventanas, de todas las conexiones, y nosotros somos solo una pequeña parte de eso. Pero qué parte tan hermosa, qué privilegio poder mirar, poder aprender, poder conectar, qué regalo poder presenciar un momento cósmico, un visitante interestelar, un mensaje de otro mundo, y qué responsabilidad recordar, preservar ese conocimiento, compartir esa historia, porque ese es nuestro papel en el cosmos. No somos los creadores, no somos los protagonistas, somos los testigos, los observadores, los recordadores, los narradores. Y cada historia que contamos, cada descubrimiento que compartimos, cada ventana que abrimos, es nuestra contribución al universo. Es nuestra forma de decir, estuvimos aquí, vimos, entendimos, y eso es suficiente, más que suficiente, es todo. Así que gracias, 3i Atlas, por tu visita, por tu mensaje, por tu historia. Gracias por recordarnos que el universo es vasto y misterioso y lleno de maravillas. Gracias por abrir una ventana, por dejarnos mirar, por dejarnos aprender. Y ahora, mientras te alejas hacia la oscuridad, te llevamos con nosotros, en nuestros datos, en nuestras publicaciones, en nuestra memoria. Y algún día, tal vez dentro de millones de años, pasarás cerca de otra estrella. Y tal vez habrá alguien ahí, mirando. Y tal vez se preguntarán de dónde vienes. Y tal vez, de alguna forma, en ese momento, seguiremos conectados. A través del espacio, a través del tiempo, a través de la curiosidad compartida. Porque eso es lo que somos. Seres curiosos, buscadores de conexiones, miradores de ventanas. Y mientras sigamos mirando, mientras sigamos buscando, mientras sigamos conectando, hay esperanza. Esperanza de que algún día entenderemos. Completamente, profundamente. Esperanza de que algún día veremos la imagen completa, el tapiz cósmico en toda su gloria. Y hasta ese día seguiremos mirando, seguiremos buscando, seguiremos contando historias. Historias como la de 3i Atlas, historias de viajeros solitarios, de mensajes cósmicos, de ventanas al infinito. Historias que nos recuerdan que somos parte de algo más grande, algo hermoso, algo eterno. El cosmos. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, tú también eres parte de eso. Eres parte del proyecto de entender, de la búsqueda de significado, de la rebelión contra el vacío. Y eso te hace especial, porque en un universo de miles de millones de galaxias, de billones de estrellas, de innumerables planetas, tú estás aquí, escuchando, aprendiendo, conectando. Y eso importa. Tal vez no cambie el universo, tal vez no altere el curso de las estrellas, pero cambia algo. Cambia tu perspectiva, tu entendimiento, tu conexión con el cosmos, y eso es suficiente, porque cada perspectiva cambiada es una pequeña victoria. Cada conexión hecha es un pequeño acto de rebelión. Cada momento de asombro es un pequeño regalo, y juntos, esos pequeños momentos forman algo grande, algo significativo, algo hermoso, la historia humana de exploración, de curiosidad, de búsqueda. Y 3i Atlas es ahora parte de esa historia. Como lo eres tú, como lo somos todos, miradores de estrellas, buscadores de verdad, contadores de historias. Y mientras sigamos mirando hacia arriba, hay esperanza. Esperanza de que algún día las estrellas nos respondan. Esperanza de que algún día entendamos nuestro lugar en el cosmos. Esperanza de que algún día no estemos solos. Pero hasta ese día tenemos esto. Tenemos nuestros telescopios, nuestros datos, nuestras historias. Tenemos visitantes como 3i Atlas, mensajeros de otros mundos, ventanas al infinito. Y tenemos nuestra curiosidad, nuestra capacidad de asombro, nuestra necesidad de entender. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos, todo lo que siempre hemos necesitado.
la capacidad de mirar hacia arriba y preguntarnos y maravillarnos, porque en ese momento de asombro, en ese momento de Conexión. Somos más que individuos, más que una especie, más que un planeta. Somos parte del cosmos, conscientes de sí mismo, mirándose a sí mismo, entendiéndose a sí mismo. Y eso es hermoso, eso es sagrado, eso es todo. Así que mira hacia arriba y recuerda. Recuerda a Tracy Atlas, el pequeño viajero que cruzó nuestro cielo, que nos trajo un mensaje, que nos cambió. Recuerda que el universo es vasto y misterioso y lleno de maravillas. Recuerda que eres parte de algo más grande. Y si algún día, en algún momento, te sientes solo o perdido o insignificante, recuerda esto. Fuiste testigo de algo extraordinario. Fuiste parte de una historia cósmica. Fuiste un observador, un aprendiz, un recordador. Y eso te hace importante. Eso te hace especial. Eso te hace parte del universo consciente. Y mientras sigas mirando, mientras sigas preguntando, mientras sigas maravillándote, seguirás siendo parte de eso. Seguirás siendo parte del proyecto más grande de la humanidad. El proyecto de entender, de conectar, de recordar. Y eso es hermoso. Eso es suficiente. Eso es todo. Si este viaje a través del cosmos te ha movido, si has sentido aunque sea por un momento esa conexión con algo más grande, entonces suscríbete, porque hay más historias esperando, más ventanas por abrir, más mensajes por leer, y quiero compartirlos contigo. Quiero que sigas mirando hacia arriba conmigo, porque juntos somos más fuertes, juntos podemos ver más lejos, juntos podemos entender mejor, y tal vez, solo tal vez, juntos podemos mantener viva esa llama de curiosidad, esa necesidad de explorar, esa capacidad de asombro, porque eso es lo que nos hace humanos. Y eso es lo que siempre valdrá la pena. Así que suscríbete y mira hacia arriba, porque el universo está lleno de historias y apenas estamos comenzando a leerlas. Fin del guión.